Muy buenas noches para todos. La Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, les da la bienvenida una vez más a este ciclo de conferencias públicas en este auditorio virtual de los días martes a las 7 de la noche, hora colombiana. En la noche de hoy tenemos un invitado especial. Él es el doctor Gustavo Carlos Sáenz y es psiquiatra espírita, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Él es el presidente actualmente de la Asociación Médico Espírita Argentina, AME Argentina, y es miembro del Centro Espírita Tercera Revelación de La Rioja, allí en este país austral. Esta institución espírita es miembro de la Confederación Espírita Argentina, que en el día de ayer, 14 de junio, está cumpliendo 121 años de existencia. Entonces, nuestras felicitaciones en este momento para la CEA, para el Centro de La Rioja, para todo el movimiento espírita argentino, aquí representado por nuestro colega Gustavo Carlos. Y él nos va a presentar esta noche el tema terapia espírita en psiquiatría. Entonces, un tema realmente muy interesante. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar. Y entonces nos sintonizamos en estos momentos, nuestro pensamiento hacia el Padre Supremo, hacia esa causa primera de todo lo existente, para abrir nuestro corazón en agradecimiento por la vida, por estos momentos, esta existencia que vivimos, para que nos permitas continuar sirviendo, ayudando, que es un camino para encontrar también la felicidad en este plano de la vida. Que el Maestro Jesús, ese gran médico de almas y cuerpos, ilumine nuestros caminos, nuestras almas, y que los guías y protectores del movimiento espírita argentino y del movimiento espírita médico argentino inspiren esta noche a nuestro colega Gustavo Carlos para la conferencia del día de hoy. Que la paz, la armonía y la salud esté hoy, mañana y siempre en todos nuestros hogares, que así sea. Bienvenido, Gustavo, a este auditorio virtual de la AME Colombia. Es un honor tenerte aquí con nosotros y nos agrada mucho este tema también, que ha despertado gran interés entre todos los asistentes. Entonces, adelante, Gustavo, con esta conferencia, Terapia Espírita en Psiquiatría. Muy buenas noches a todos los hermanos que estén escuchando en este momento, que puedan escuchar el video en otro momento. Y primero vamos a agradecer a los colegas de la Asociación Médico Espírita de Colombia y de otras asociaciones médicas por este espacio para que podamos comunicarnos, intercambiar información, reflexiones acerca de lo que es una pasión para nosotros, como es la medicina espírita. Así que bueno, en la figura del doctor Fabio Villagra, agradecemos a todos los colegas y a la Asociación Médico Espírita de Colombia y felicitarlos por el excelente trabajo que hacen en reunirnos para conversar acerca de estos temas que son de la medicina y de la doctrina de los espíritus. Así que reciban también el saludo fraterno de todos los médicos que conforman la Asociación Médico Espírita Argentina, para que la espiritualidad superior nos mantenga unidos, fortaleciéndonos en nuestra fe y podamos así continuar en este camino tan hermoso que hemos emprendido. Bueno, un poco, no tengo la imagen de ustedes, así que voy a hacer la presentación a los gritos acá desde el noroeste argentino. A pesar de ser una región de mucho calor, hoy estamos con 5 grados, así que ha llegado prácticamente el invierno. Y querer hablar de la terapia espírita en psiquiatría es un poco relacionar dos ámbitos, como decíamos, que es la psiquiatría, que es una especialidad médica, ¿cierto?, que trata del estudio
y del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades mentales, y la doctrina de los espíritus codificada por el maestro Allan Kardec. Lo que primero me gustaría compartir con ustedes es un poco los caracteres de la medicina espírita, porque si no, no vamos a entender de dónde estamos hablando. La medicina espírita para nosotros es claro de que es una medicina basada en la evidencia. Esto es así puesto que nosotros tenemos en cuenta hechos, ¿cierto?, en sus múltiples aspectos, y que se nos puede decir los colegas que son médicos que practican la medicina oficial tradicionalista, que ellos también hacen medicina basada en los hechos. Pero nosotros le diríamos que es sobre algunos hechos, porque hay sin duda en la visión que tiene la medicina tal como la conocemos, la medicina oficial, es una medicina materialista, como decimos, reduccionista, que cree que el organismo es un simple cierto cuerpo físico-químico que nace a partir, ¿cierto?, de la que no tiene ningún componente metapsíquico, ¿cierto?, más que la materia que ven, que es creado a la concepción y que luego, ¿cierto?, evoluciona y va a desencarnar, va a fallecer, pero que luego de ese momento no tiene ninguna ¿cierto?, prosecución, no continúa de ninguna forma. Plantea de que el cerebro, ¿cierto?, es el órgano que produce el pensamiento y las emociones, y que, bueno, cuando se aniquila o se detienen todas las funciones vitales del cuerpo, es cierto, todo se termina. Mientras que nosotros no, con Allan Kardec, que se encargó de, con el espiritismo, estudiar el principio inteligente, y nos enseñó que donde la medicina o donde la ciencia materialista termina, continúa, ¿cierto?, el espiritismo estudiando el principio espiritual. Nosotros entendemos que el espíritu es inmortal, ¿cierto?, que toma materia cuantas veces necesita para conseguir su perfección. Por eso es que decimos que hoy por hoy, gracias a la parapsicología, sabemos que la mente es de naturaleza extrafísica, llamada alma, cuyo pensamiento, que es una energía extrafísica, vence el espacio, como en el caso de la telepatía, la materia, como en el caso de la clarividencia, y el tiempo, como en la precognición y la retrocognición, y le permite operar sobre la materia, como los fenómenos psicoquinéticos, y que puede separarse transitoriamente del cuerpo físico y volver a él, como es en las experiencias extracorpóreas, sobreviviendo a la muerte clínica, como se presentan en las experiencias cercanas a la muerte, venciendo la muerte biológica para volver a comunicarse con los seres de este mundo, que son los fenómenos psi-teta de la parapsicología, e incluso a través de instrumentos electrónicos, que es la transcomunicación instrumental, para finalmente volver a encarnar. Eso lo analizamos en las experiencias de memoria extracerebral, ¿cierto?, en la Tierra o en algún otro punto del universo. Esto es la medicina basada en evidencia, y todos estos factores nosotros los tenemos en cuenta para pensar al hombre enfermo, ¿cierto?, o al espíritu cuando está encarnado, y que nosotros los espíritus le llamamos alma. Por eso decimos que la medicina espírita es la medicina basada en la evidencia, porque de acuerdo con lo dicho por Kardec, no solo está basada en la evidencia material, sino que también en los aspectos espirituales del ser, y hoy comprobado, ¿cierto?, por la parapsicología. También decimos que nuestra medicina espírita es una medicina trascendental. ¿Por qué? Porque está apoyada sobre bases positivas y considera la espiritualidad que no es una dimensión más del hombre, sino que cuando la OMS dice que la salud es el estado de completo bienestar físico, psicosocial y espiritual, nosotros decimos que lo espiritual realmente es lo principal. ¿Por qué? Porque este resignifica a los otros órdenes, a los otros, ¿cierto?, parte de las otras dimensiones del hombre, ¿cierto? Y de ahí que en la medicina espírita consideramos que el espíritu inmortal es el agente
primero, es el agente inmortal y que él es el que se encarga, ¿cierto?, de ordenar la materia. También decimos que la medicina espírita es una medicina paningenésica. ¿Por qué? Porque coloca en el centro de este razonamiento y de este paradigma la ley de causa y efecto y la ley de las reencarnaciones. La paningenesia, sin duda, es la doctrina de las reencarnaciones, ¿cierto? Trae un poco orden a todo este pensamiento y nos dice de que entendiendo, ¿cierto?, que el espíritu reencarna cuantas veces sea necesario, nos presenta así una apertura en el pensamiento y nos da como está escrito en la diapositiva, con la reencarnación la etiopatogenia del individuo se enriquece y se comprende el propósito pedagógico y terapéutico de la enfermedad. Nosotros consideramos la encarnación, que cuando el espíritu toma materia, como un verdadero estacionamiento, una verdadera estación del espíritu que tiene que ver con su proceso evolutivo, y si le toca padecer alguna enfermedad, como son las enfermedades psiquiátricas, es sin duda gracias a una justicia divina y intrínsecamente terapéutico para su espíritu, porque es lo que por merecimiento tiene que vivenciar para aprender y seguir su camino evolutivo. También decimos que la medicina espírita es una medicina basada en la fisiología transdimensional. ¿Por qué? Porque el hombre posee zonas psíquicas, todas las cuales se hayan resumido en ese cuerpo medio, como lo es el periespíritu. La doctrina de los espíritus presenta al periespíritu como ese cuerpo intermedio entre el espíritu y la materia, y que es bien llamado organizador biológico o el modelo organizador biológico. ¿Por qué? Porque presenta las matrices espirituales en donde el espíritu se va a expresar, ¿cierto?, genotípicamente y fenotípicamente, para dar cumplimiento a su etapa encarnatoria. Nada se le escapa a las leyes divinas. Entonces, cualquier imperfección de orden moral, cualquier transgresión a las leyes divinas que hayamos tenido en algún momento de nuestra vida inmortal, ¿cierto?, se va a traducir en ese periespíritu, y el espíritu va a tener la oportunidad, ¿cierto?, de reparar y rehabilitarse ante las leyes divinas. También decimos que la medicina espírita es una medicina transdisciplinaria. ¿Por qué? Porque no depende de la mera yuxtaposición de factores aislados, cada uno proveniente de una disciplina en particular, sino de interacciones en el seno de un sistema global homo constituido por esas interacciones. Es decir, es un modelo que presenta el espiritismo en donde tenemos en cuenta muchas disciplinas, ¿cierto? Por eso es transdisciplinaria, pero va más allá de lo que cada una de ellas puede dar como aporte. Y es también la medicina espírita una medicina comportamental. Nosotros que leemos el Evangelio y releemos y buscamos la mejor de las interpretaciones, y siempre decimos que los espíritas tenemos ese bestseller que es el Evangelio según el Espiritismo, codificado por Kardec, tenemos ahí las mejores explicaciones, los mejores extractos del Nuevo Testamento, con esas instrucciones de los espíritus tan enriquecedoras, y no pocas veces releemos como las curaciones que hizo el Maestro Jesús en su paso por la tierra, terminaban con esta sentencia, ¿no? Ve y no peques más, para que no te ocurra algo peor. Ve y no peques más. Ese no peques más está invitando el cristianismo y por lógica el espiritismo, que es el cristianismo de la edad moderna, está invitando a que el espíritu realice esa transformación moral, ¿cierto? ¿Por qué? Porque consideramos que la moral es una parte viva y real del espíritu, ¿cierto? Y debe ser tenido en cuenta en las terapéuticas, porque el espíritu va a tener que redimirse ante las leyes divinas, ¿cierto? Y avanzar así en el progreso espiritual. Estas son un poco las características que nosotros señalamos como características de la medicina espírita.
Pero bueno, ahora me gustaría un poco traer unos conceptos nuevos de las neurociencias, que es un poco en donde nosotros en las universidades intercambiamos, ¿cierto? Apreciaciones y leemos investigaciones, y todo lo que hemos ido aprendiendo a partir del año 2001 con el proyecto Genoma, ha salido tanta información que no va cada vez fortaleciendo más nuestra fe, porque todo lo que la ciencia está apreciando y dando como, como instrucción significativa, eh, lo vemos corroborado en la doctrina de los espíritus. Lo primero que podemos decir es esto de que las células neurales, las células del sistema nervioso, son las que expresan una fracción mayor del genoma, comparadas con otras células. Es decir, en las células neuronales es donde el genoma, la información que hay en el material genético, es donde más se expresa. Curiosamente también hay los mismos códigos genómicos se encuentran en células como el hígado y el intestino. Pero esas están siendo investigadas porque no se saben bien, porque también hay esa expresión genómica tan parecida a las neuronas en esas células, ¿no? También lo que nos trae el genoma es que en esa transcripción de esa información genética se realizan en secuencias reguladoras, ¿cierto? Esas secuencias reguladoras que se da en esa información genética siempre está más o menos estandarizada, siempre son más o menos las mismas, ¿cierto? Y que aseguran que la apertura de canales iónicos, ¿cierto? Y la ocupación y la interacción con los receptores, ¿cierto? Los receptores pre- y postsinápticos con la acción de los neurotransmisores. Y esto, claro, está asentado, según la neurobiología, en la conducta. El genoma es algo más que una receta para fabricar proteínas. Vamos a ver, a partir de estos descubrimientos de la neurociencia, vamos a ver que el genoma es algo más que la información para la síntesis proteica. Decíamos que las células no neuronales tienen también secuencias de las neuronas, y los cambios evolutivos implican siempre un reordenamiento del material genético. ¿Qué estamos queriendo decir con todo esto? Que siempre hemos tenido la idea de que el material del ADN que está en el núcleo de la célula era algo rígido y que siempre un nucleótido informaba acerca, ¿cierto?, de una proteína, de una síntesis de proteína, y esa proteína tenía que ver con una actividad. Hoy en día todo eso está en revisión, y la neurobiología no es tomada como anatomía y fisiología únicamente, sino como una síntesis de las estructuras macro y microscópicas. Y aquí viene algo importante: las genias metabólicas. La genia metabólica se refiere a la parte de la neurobiología que tiene en cuenta que el medio en que se da toda esta transcripción genética, ¿cierto?, ocupa un rol fundamental, tanto en lo normal como en lo patológico, y en los desarrollos y en la maduración del individuo, porque esta transcripción genética, ¿cierto?, y esa secuenciación del genoma se va haciendo hasta que, ¿cierto?, tengamos nosotros, llegue el fin de nuestra existencia. Bueno, los cambios comportamentales rápidos, se dice desde la neurobiología que no implican siempre la participación de genes, y sí dependen de las propiedades fisiológicas de los circuitos cerebrales, pero bueno, siempre debe haber una existencia de memorias previas. Y en cambio, cuando se producen cambios comportamentales lentos, que son nuestros hábitos, ¿cierto?, es lo que hacemos un poco todos los días, ahí sí se implica la participación del ADN, de genes, ¿cierto? Hay cambios en la conectividad celular, hay síntesis de nuevas proteínas, ¿cierto?, que, bueno, pocos son determinadas fijándose en las memorias. Todo esto que la neurociencia nos está trayendo como información sustanciosa y que nosotros la utilizamos, también nos dice de que, curiosamente, hay muchos problemas no resueltos para la neurobiología. Entre ellos, que cuando se utiliza la secuenciación genómica,
hay un 30 y un 70% del genoma que está en silencio. O sea que todavía no sabemos, eh, qué función cumple. Al principio la neuroanatomía siempre estudió la morfología del cerebro, ¿cierto? Los grandes neurobiólogos siempre han visto el cerebro, han tenido el cerebro en su mano, esos 1200 gramos ahí, y en donde analizaban toda la parte, la configuración externa, y se podía ver, claro, todas las enfermedades neurológicas, los grandes tumores, los accidentes cerebrovasculares, pero claro, luego con el progreso de la ciencia, la patología ya se fue viendo como proceso, ¿cierto? Y empezaron a aparecer técnicas anatomohistológicas, funcionales, bioquímicas, y hoy estamos prácticamente en la etapa molecular. O sea, un poco para transmitir esto, compartirlo con nuestros colegas que bien lo saben, pero por ahí escucha gente que no está en la medicina. Este es un corte de un cerebro, ¿cierto? Que el estudio macroscópico nos invita a ver las alteraciones que se pueden presentar, que en las afecciones psiquiátricas se describen muchas alteraciones macroscópicas, pero sobre todo las alteraciones están a nivel microscópico, ¿no? Por eso que esta primera etapa que atravesó la neurobiología fue un análisis estructural, macro y microscópico, que nos permitió ir avanzando con respecto a las afecciones psiquiátricas. Y aquí tenemos a tres grandes, ¿cierto? Neurobiólogos, Ramón y Cajal, Golgi y Niels, que con sus distintas técnicas de coloración nos han permitido ver las neuronas por primera vez. Acá en este extendido, con el método de Niels, podemos ver esos corpúsculos negros dentro de la neurona, que son, ¿cierto?, los llamados corpúsculos de Niels, que estudian mitología, y que acá en esta imagen lo podemos ver mejor, y que hoy después se supo que eran los ribosomas, en donde se hace la transcripción de las proteínas. Acá más adelante, ya en 1970, apareció la inmunohistoquímica, en donde ya se empezó a colorear las distintas neuronas y poder marcar los circuitos neuronales que se caracterizaban por ciertos determinados neurotransmisores. Así se hablaba de las vías serotoninérgicas, dopaminérgicas, que son las tan estudiadas en las afecciones psiquiátricas. Y gracias a la computadora se puede reconstruir, ¿cierto?, y la neurona en una imagen tridimensional y poder ver, ¿cierto?, cómo ella se presenta con todo un árbol dendrítico y un axón principal que se conecta con otras neuronas. Las conexiones esas van de 1000 a 10.000. Se calcula que las células cerebelosas tienen conexiones alrededor de 100.000. Y si consideramos que el cerebro tiene más de 100.000 millones de neuronas, imagínense cuánto de rico es la interconectividad, ¿cierto?, del cerebro, y cuánto hay por estudiar. Hoy tenemos todas estas imágenes espectaculares, ¿no?, como esta imagen ultraestructural, donde podemos ver por microscopía cómo la sinapsis, que es la unión de dos neuronas, están todas las vesículas con los distintos neurotransmisores, ¿cierto? Y poder experimentar, ¿cierto? Aquí tenemos con la técnica de Niels una neurona, ¿cierto?, con su cuerpo, su axón, la dendrita, y cómo las espinas dendríticas varían en su morfología, y esa morfología no es estable, sino ya se sospecha que cambian, depende, ¿cierto?, de la transmisión nerviosa. Esta figura es para demostrar cómo se trabaja hoy en día en neurobiología con micropipeta, ingresando adentro de la neurona, que sabemos que tiene 40, 50 micrones, imagínense lo que debe medir esa pipeta, ¿cierto? Y se realizan ciertas investigaciones a nivel sináptico para ver cómo es que se da la transmisión del impulso nervioso. Uno siempre dice, viene el impulso nervioso, se liberan las vesículas presinápticas, algunas son recaptadas, otras actúan sobre receptores postsinápticos, pero bueno, todo eso, si bien lo decimos y lo repetimos, todo eso está en investigación, se está buscando ver de qué técnicamente, cómo se puede hilar más fino,
Y, por ejemplo, hoy decimos que más o menos a nivel presináptico se describen más de 1500 proteínas que cumplen funciones distintas, ¿no? Y en los padecimientos neuropsiquiátricos, prácticamente ya se han aislado 170 moléculas de proteínas que están involucradas, que están relacionadas con esos tipos de afecciones. Nosotros siempre hemos dicho que la neurona es la unidad funcional, ¿cierto? Y anatómica o histológica del cerebro, pero hoy en día el concepto se ha ampliado. Se ha ampliado digamos, a algo más completo, porque fíjense, tenemos una neurona con su axón unida a otra neurona, ¿cierto? A nivel sináptico, pero también tenemos las dendritas, la glía, que es la que proporciona la nutrición de la neurona, el astrocito, que tiene los pies en los vasos sanguíneos, que un poco es el fagocitador de sustancias extrañas, y tenemos el oligodendrocito, que es el que va a sintetizar la mielina que necesita el axón para que el impulso nervioso se transmita. Todo esto hoy es considerado la unidad funcional del cerebro. Y hasta la glía tiene gliotransmisión, ¿cierto? Con sus propios neuropéptidos. Entonces, hoy en día la información que nos llega cada vez es más completa, lleva su tiempo, pero bueno, lleva a que podamos distinguir los distintos haces que transmiten, ¿cierto? A nivel del encéfalo, las distintas vías serotoninérgicas, dopaminérgicas y de todos los péptidos, que más o menos se cuentan en el número de 60, 70. Fíjense en esta imagen, es muy ilustrativa. Esto es un milímetro de tejido cerebral que gracias a un procesador de Google en la Universidad de Harvard se pudo determinar con distintos colores las distintas vías, o sea que prácticamente estamos trabajando a nivel molecular, esto que se conoce como conectoma, conectosinaptoma, ¿cierto? En donde están los vasos sanguíneos, dando la nutrición, la alimentación de esas neuronas, y en donde se considera que prácticamente se encuentra gran parte de las afecciones, las alteraciones en las afecciones psiquiátricas. Bueno, ¿qué es lo que nos lleva a toda esta información de la neurobiología y de las neurociencias? Que esto no es tan rígido como pensábamos antes, sino más bien es dinámico, y que la alimentación, el estrés, los estados mentales y el pensamiento pueden llegar a modificar químicamente toda esta transmisión, ¿cierto? Y esto puede, sin cambiar la estructura del cerebro, conseguir ciertos nuevos funcionamientos. Entonces, esto va a dar basamento a lo que vamos a hacer nosotros o que ya estamos haciendo, ¿cierto? En nuestros centros espíritas ya hace muchos años. Y que bueno, me voy a apoyar acá, me voy a ayudar en un escrito del licenciado Daniel Gómez Montanelli, que publicó en la revista La Idea, que es el órgano de difusión de la Confederación Espírita Argentina, ¿cierto? En donde, bueno, señala un poco cuál es el parámetro y cómo vemos desde Argentina lo que es la asistencia espiritual en los centros espíritas. Y buscamos, bueno, que nosotros y nuestros hermanos, ¿cierto?, conversar estos temas para que esto se profundice y tenga mayor claridad. Y nos dice el escrito que el centro espírita debe crear las condiciones para la atención eficiente de todos aquellos hermanos que procuran, ¿cierto?, por el dolor, por lo que fuere, por situaciones probatorias, a veces por enfermedades ciertas emocionales, buscan esa orientación y esa ayuda, y entonces estamos obligados en el centro espírita, los dirigentes, de crear, ¿cierto?, esa asistencia espiritual. Y esa asistencia espiritual tiene condiciones básicas. La primera es que ella sea específica en el tratamiento, es decir, que los centros espíritas ofrezcan asistencia espiritual, ¿cierto? Y no otra cosa. Asistencia espiritual desde la visión de la doctrina de los espíritus codificada por Allan Kardec, ¿cierto? Porque a veces en los centros espíritas, bueno, vemos que se comparten con otros tipos de terapia y nosotros somos de la idea de que tiene que haber una especificidad, ¿cierto?, en los tratamientos asistenciales para no crear confusión. Por lo menos aquí en Argentina la ley castiga, el Código Penal castiga a aquellos
médicos o agentes de salud que prometen curación a las personas. Entonces, siempre va a ser poco la vigilancia que tengamos para este tipo de pensamiento mágico que a veces hay en las personas, ¿no? Que ante tanto dolor a veces quieren curaciones mágicas. Y nosotros vamos a proponerle una, una tarea de autodescubrimiento, que es el mismo que estamos nosotros, ¿cierto? Que lo lleve a esclarecer por qué sufre y qué puede hacer para dejar de sufrir o encontrarle un sentido a su realidad espiritual. Otra de las condiciones básicas en el centro espírita es que el tratamiento debe tener el consentimiento del paciente o la familia. A veces, bueno, tratándose de pacientes que han perdido el juicio, como son los pacientes que padecen enfermedad mental, a veces, bueno, necesitamos la aceptación de la familia, ¿cierto? Para realizar esta asistencia. Siempre el paciente, que puede ser individual o puede ser la familia, tiene que estar involucrado en el proceso de rehabilitación. No creemos en esas curas o en esas ayudas que vengan desde afuera sin que despierten el paciente o en el grupo que está en tratamiento algo que le es propio, ¿cierto? ¿No? Esa gana de querer cambiar, realizar un cambio y caminar en dirección de su mejora. También decimos que no tiene que abandonar los tratamientos médicos. No porque sea asistido en un centro espírita, los tratamientos médicos que pueda estar haciendo la persona, el paciente, deben ser abandonados, sino que la asistencia espiritual en el centro espírita debe ser un complemento de la médica. Debe ser una asistencia espírita, la asistencia espírita debe ser complementaria, no en vez de, sino, ¿cierto?, acompañando al tratamiento que la ciencia oficial le pueda proponer. Y debe ser gratuita, ¿cierto? Porque consideramos que esto lo hacemos de corazón y tenemos la ayuda del mundo espiritual, entonces esta ayuda tiene que ser gratuita. Y fundamentalmente estas condiciones básicas que se dan en los centros espíritas es para son para mantener tres partes o tres aspectos, tres áreas fundamentales de la asistencia, que ustedes bien la conocen. Son la atención fraterna, la fluidoterapia y los trabajos espirituales, los trabajos de desobsesión. La atención fraterna es aquel área que, ¿cierto?, que recibe al paciente o a su familia, recibe la demanda y a través de un levantamiento de un historial, de una anamnesis, ¿cierto?, de un pequeño conversación amena, sin que sea de tipo policial, ¿cierto?, enterarnos de qué está sufriendo y empezar a ofrecerle ya los primeros elementos racionales, cognitivos, que le van a permitir a la persona, ¿cierto?, empezar a tomar responsabilidad acerca de su realidad espiritual. En esto, la doctrina espírita es un sinnúmero de elementos racionales, ¿cierto?, que nos ayudan a que la persona vaya, empiece a su velocidad, lentamente, ¿cierto?, a tomar conocimiento de sí mismo, de lo que está viviendo y a encontrarse con las potencialidades espirituales, ¿cierto?, que todo espíritu tiene, y porque decimos que la providencia no da más carga de la que uno puede llevar. Entonces, empezamos a invitarlos a las charlas públicas, a los grupos de estudio, y en ese momento también los pasistas, ¿cierto?, damos lo que son los fluidos espirituales a través del pase, a través del agua, a través de la oración, ¿cierto?, para que toda esa energía pueda ir limpiando, ¿cierto?, al paciente y al grupo familiar y orientándolo hacia un cambio, hacia una mejoría. ¿Por qué? Porque esto está argumentado en que cuando la persona tiene pensamientos o sentimientos negativos,
esas formaciones quedan grabadas en su perispíritu. De modo que la oración, el paz y la asistencia fraterna ayudan a deshacer esas idioplastías, abriendo el campo para que la persona reconstruya su pensamiento, porque si persiste en esa misma actitud va a volver a producir esas mismas formas de pensamiento. Entonces, la fluidoterapia pasa a tener un cierto, un carácter pedagógico, en el sentido de que facilita la reconstrucción del pensamiento y el sentimiento. Esto es lo que siempre decimos, que enseñar a pescar y no dar el pescado, sino que la persona en esa mejoría, en eso que podemos llamar alivio, a veces no me gusta usar mucho las palabras curación o sanación porque eh, es algo mucho más profundo, ¿cierto? Sí, que se da con el tiempo, con el insight que puede hacer la persona acerca de su realidad espiritual, y que en el fondo, según estudiamos en la codificación kardeciana, el espíritu eligió la prueba. Esto es así, esto es enseñado en la obra de Kardec. Nosotros como espíritu, antes de encarnar, elegimos, y el espíritu ha eh, impregnado, ¿cierto?, en su información genética, y por ende luego se muestra en la materia todos aquellos débitos que tiene con la ley divina, ¿cierto? Entonces, si el ser humano permanece con pensamientos, sentimientos perniciosos o propios de lo que son, ¿cierto?, los espíritus de tercer orden, como son los que se encuentran en los mundos de expiación y prueba, eso va creando esas corazas, ¿cierto?, esas sombras, que muchas veces los medios lo ven en el cuerpo perispiritual de los pacientes, y ese perispíritu cargado de fluidos densos impiden, ¿cierto?, que la ayuda llegue, y también le impiden al espíritu que pueda conectarse, ¿cierto?, con su verdadera realidad, y pueda, ¿cierto?, le cueste más hacer cambio. Por eso es tan importante mantenernos en oración, mantenernos, ¿cierto?, con terapias, con pensamientos que nos ayuden a tener limpio nuestro perispíritu. Hahnemann, Samuel Hahnemann, el creador de la homeopatía, decía que había que tratar al paciente para que pueda cumplir la noble misión por la que vino al mundo. Es esta, ¿cierto?, el estado probatorio que elige el espíritu. Entonces, por esa razón, cuando se da un pase, hay que enseñar al paciente que proyecte su mente hacia esa noble misión, puesto que mientras permanezca en su mente ligada al pasado, seguirá sustentando el conflicto. Claro, nosotros tenemos que invitar, ¿cierto?, al espíritu que está bajo esa asistencia espiritual a que pida a su ángel de la guarda y a sus guías por ese cambio. Y si bien uno no siempre tiene, ¿cierto?, claro cuáles son los objetivos existenciales en este momento, pero el pedido ya va abriendo ese deseo, ¿cierto? Y en algún momento a uno le llega esa información de que uno vino, ¿cierto?, en este momento, a este plano para algo. Y ese algo que tiene que hacer dentro del concierto, dentro de la obra espiritual de nuestro Padre, es importante, tiene que ser hecho. Por eso es que el progreso, según la pregunta 130 del libro de los Espíritus, ¿cuál es la finalidad de la encarnación? Es progresar. Por eso es que Dios nos impone la encarnación para que progresemos. Es por nuestro bien. Todo lo que hay en las leyes divinas son misericordiosas, son para impulsarnos a que nosotros podamos progresar más rápidamente. Y tenemos la obligación de progresar individualmente, como también en el medio en el que nos relacionamos, con las instituciones que participamos. Ese es nuestro compromiso, salir de este mundo mejor del que hemos llegado. Entonces, también se hacen dentro de esta asistencia del mundo espiritual, de esta asistencia espiritual en los centros espíritas, aparte de la atención fraterna y de la fluidoterapia, también aquellos centros que tienen grupos, digamos, grupos mediúmnicos, ¿cierto?, con una cierta afinidad y con una cierta simpatía,
pueden, ¿cierto?, dedicarse al trabajo de desobsesión, que no es más que hablar con aquellos hermanos, ¿cierto?, que están por sintonía influenciando a espíritus encarnados. Esa conversación, ese diálogo que tenemos con los espíritus a través de las mediunidades, nos permite, bueno, ejercer una suerte de, de- de- que el espíritu que a veces está ignorando, que está influenciando de forma perniciosa, ¿cierto?, al encarnado, deponga esa actitud, ¿cierto?, porque le conviene a él también eh, trabajar en otro sentido y así ayudar a los hermanos que sufren. Esto siempre se pregunta si en las afecciones psiquiátricas siempre hay un factor obsesivo. Eh, Nosotros los espíritas, los médicos espíritas, decimos que la obsesión, el factor de obsesión o esa influencia perniciosa es un ingrediente más dentro de los factores que forman parte de la causalidad, ¿no?, de la afección psiquiátrica. Eh, no, no, no coincidimos, ¿cierto?, con que los trastornos mentales sean provocados por obsesores. Porque, bueno, vemos que hay muchos enfermos mentales en donde no hay, ¿cierto?, obsesión, sino que es una prueba y a veces, bueno, una expiación. Que indudablemente si el espíritu la pasa bien, si el espíritu, ¿cierto?, reúne aquellas características que leemos en Bienaventurados los afligidos, que es el bien sufrir, saldrá airoso de esta prueba, ¿cierto?, y se reivindicará ante las leyes divinas. Y un poco para ir terminando, hermanos, me voy a apoyar acá en lo que dice la doctora Marlene Nobre, gran médica que mucho nos ayudara a entender la medicina espírita. Dice en uno de sus escritos, si la causa de la enfermedad está vinculada al alma, es ahí donde reside la fuente primaria de todos los recursos medicamentosos definitivos. Los fármacos no pueden remover las causas trascendentes del carácter mórbido de los individuos. El remedio eficaz está en la acción del propio espíritu enfermo. Por eso es que decimos que el tratamiento es siempre una reeducación. El tratamiento siempre tiene que estar involucrado a la persona. No hay magia, no hay cierto exorcismo tal como la sociedad lo entiende. Y continúa la doctora, la encarnación en sí misma ya representa una estación de tratamiento y de cura, considerando que ciertas enfermedades del alma exigen varias estaciones sucesivas, es decir, varias existencias con la misma intensidad en sus procesos regeneradores. Esto es totalmente identificado con toda la obra de André Luis y la obra de Jonas de Angelis, del hermano Viana de Carvalho, Manuel Filomeno de Miranda y todos los libros que él dictara a través de Divaldo Pereira Franco en lo que es la formación de los equipos de desobsesión, ¿no?, de trabajos espirituales, en donde vemos sabias instrucciones para que podamos ir cada vez ajustando más, ¿cierto?, la conformación y el accionar de esos grupos espirituales y ser más eficientes. Y un poco, bueno, terminando lo que pusimos acá en esta diapositiva, dice que el hombre durante mucho tiempo todavía seguirá tratando la salud del cuerpo hasta que aprenda a preservarla y a defenderla a través de la salud del alma. Los fármacos serán reemplazados por las excelencias de los recursos psíquicos. El amparo a los otros crea amparo a nosotros mismos, motivo por el cual los principios de Jesús, al desterrar de nosotros la animalidad y el orgullo, la vanidad y la codicia, la crueldad y la avaricia, y al exhortarnos a la simplicidad y a la humildad, a la fraternidad sin límite y al perdón incondicional, establecen, cuando son observados, la inmunología perfecta en nuestra vida interior, fortaleciendo el poder de nuestra mente en la autodefensa contra todos los elementos destructores y degradantes que nos rodean y articulando en nosotros las posibilidades imprescindibles en la evolución hacia Dios. Esto está también relacionado con lo que André Luis
a través de la memoria de Chico Javier, leemos en Evolución de dos mundos. Y un poco también para entender el momento de pandemia que vivimos, ¿no? Que tiene que tener una cierta relación con nuestra sintonía mental. Indudablemente, en este mundo de expresión y prueba, todavía las pandemias se presentan, pero a veces es la pandemia moral la que más nos afecta, ¿no? Bueno, tendremos que saber defendernos con la ciencia y con todos estos elementos que hemos estudiado hoy, que la doctrina espírita y la medicina espírita nos presenta, como son la oración, el buen pensamiento, esa necesidad de transformarnos, ¿cierto? Moralmente, como nos plantea Kardec, sobre todo resistiendo a las malas tentaciones. Con esto iríamos terminando. Poco me quedaría por decir que en nuestra experiencia de integrar equipos mediúmnicos de trabajo espirituales en nuestro centro, en un primer momento tuvimos la característica de trabajar sobre el estudio de los niños que encarnaban, ¿no? Del espíritu que encarnaba. Se hacían estudios espirituales al espíritu que iba a encarnar. Y era muy, muy, muy bondadoso el mundo espiritual, ofreciéndonos información acerca del espíritu que llegaba, a qué venía, cómo debíamos cuidarlo, cómo debíamos acompañarlo. Y era un trabajo muy profundo, muy, muy, muy rico. Ese trabajo luego fue, si bien permanece en algún momento, en algún aspecto, luego fue cambiando ya hacia un trabajo más amplio de ayuda a los hermanos en la necesidad y sobre todo, bueno, a los enfermos mentales, en donde, bueno, dejamos a voluntad de los guías espirituales, que son nuestros verdaderos socios, ¿no? Y esa, como dicen los brasileños, parcería que tenemos que tener con nuestros guías espirituales debe ser ganada día a día, porque así como ellos están listos para ayudarnos, también por nuestra propia debilidad y vulnerabilidad muchas veces se pierde ese contacto, ¿no? Ellos nos ayudan bueno, a llevar esa palabra de consuelo, esclarecedora. No se busca en esas reuniones espirituales ninguna información reveladora de nada, sino simplemente que se nos ayude desde el mundo espiritual con técnicas que ellos tienen y que nosotros también, ¿cierto?, las usamos a ayudar a ese nivel periespiritual, ¿no? De ayudarle ese alimento espiritual fluídico para que se puedan decimantar, borrar de esa memoria espiritual todos los clichés que tiene, ¿cierto?, por su condición errónea en el pasado, y puede el espíritu tener una nueva apertura hacia cosas nuevas, hacia esa luz que siempre está presente y que buscamos nosotros infundirle con nuestra fe de que Jesús, por sobre todas las cosas, nos mira, trabaja a través de sus mensajeros y que hay una sola fatalidad, que era que nosotros todos lleguemos a espíritus puros. Bueno, aquí iríamos dejando, Fabio. Lamento no poder verlos porque... Muchas gracias, Gustavo. Pero Pero bueno, te estamos viendo bien y escuchando y queremos, sí, antes de las preguntas, hay unas preguntas. Entonces, queremos agradecer a las más de 80 personas ahí está. conectadas desde Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Ibagué, Mosquera, Madrid, Zipaquirá, Chía, Facatativá, desde, obviamente, de Argentina, desde Australia, Austin, Nueva York, Estados Unidos, Lima, Chiclayo en Perú, Guayaquil, Santiago de Chile, República Dominicana y también desde Asunción, Paraguay, desde Valledupar y desde Sao Paulo está Ney Prieto Pérez, que de paso te hace una pregunta, Gustavo. Ney te hace la siguiente pregunta. Dice Ney, ¿se pudiera aplicar la terapia regresiva de vivencias pasadas? Esa es la pregunta. Sí, si se Bueno, pudiera aplicar la terapia regresiva de vivencias pasadas
para casos de enfermedades mentales, me imagino que Sí, está. sí, sí, sí. Bueno, saludo al ingeniero, un saludo afectuoso y bueno, agradecerte que esté presente. Hemos hecho la formación de vivencia de terapia de vida pasada con su esposa, la doctora Julia Prieto Pérez, ya hace años, y hemos visto los beneficios que tiene esa terapia para ayudar a muchos hermanos que a veces están bloqueados por vivencias muy traumáticas en otros momentos y que esa terapia consigue, bueno, empezar a trabajar, ¿cierto? Y a hacer nuevas afirmaciones y poder salir así de situaciones de fobia, situaciones obsesivas que generan mucha ansiedad y mucha eh, limitación en la vida sociofamiliar. Claro que sí. Eh, a veces, bueno, uno no utiliza todas las terapias, ¿no? Pero también hemos visto cómo los hermanos espirituales a veces invitan al espíritu por el cual se está asistiendo a que él vea también parte del pasado para justificar, bueno, y argumentar un poco los cambios, esa transformación, ¿no? Y esa reeducación que se le pide al espíritu tratante. Muy Así que bien. sí, desde ya que es un aporte valiosísimo, ¿no? Pero bueno, uno tiene que estar en un entrenamiento permanente, ¿no? Así es, Para, Gustavo. para encontrar esa experiencia y poder así ser más eficiente. Gustavo, hay otra pregunta aquí de un compañero de Cartagena. Rubén pregunta lo siguiente. Los diferentes tratamientos psiquiátricos, específicamente los medicamentos que se recetan para tratar al enfermo psiquiátrico, sí son eficaces para tratar al paciente que está en esta situación por influencia de espíritus inferiores o los llamados obsesores o perturbadores. Ese es el gran tema de la psiquiatría, ¿no? Y sobre todo los psiquiatras que somos espiritualistas, espíritas, preguntarnos cuánto hay de espiritual y cuánto hay de orgánico en el paciente que tenemos al frente nuestro. Eh, Esa manifestación espiritual uno la empieza a captar, ¿cierto? A través de su canal sensible. Y cuando uno ve que esa influencia espiritual es muy, muy explícita eh, a través de esos trastornos disociativos que presenta el paciente, a veces estados hipnóticos, de trance, eh, uno empieza, bueno, ya a querer complementar con una asistencia espiritual. Pero yendo a la pregunta, sí, los fármacos, uno utiliza todo el avance de la ciencia farmacológica, porque los fármacos nos bloquean ciertos receptores de distintas vías sinápticas que tienen que ver fundamentalmente con la dopamina, y con ello logramos disminuir el fenómeno delirante, alucinatorio, a veces compulsivo, autodestructivo. Y eso nos permite, bueno, tener un espacio para el trabajo y el abordaje psicoterapéutico. Pero los medicamentos tienen que ser usados, son una bendición de Dios. Pensemos que en siglos pasados se usaba el chaleco de fuerza, ¿no? De alguna manera a nuestros hermanos que padecían estas afecciones se los sujetaba. Eh, Al llegar a la clorpromacina en 1950 y luego los demás neurolépticos han posibilitado que con la medicación dejáramos de contenerlos tanto físicamente y ingresáramos en un nuevo momento, ¿no?, de la terapia. Así, muchas gracias, Gustavo. Hay otras preguntitas aquí interesantes, aprovechando tu presencia, porque pues, realmente tú correlacionas muy bien todos estos aspectos con la doctrina espírita. Entonces, dice la pregunta aquí, ¿cómo influyen los compromisos reencarnatorios patológicos frente a la terapia espírita en psiquiatría? Un poco estuvimos hablando, ¿no? Todo el expediente que significa el espíritu se presenta en su totalidad en este momento, ¿no?, encarnatorio. Y, y en ese condicionamiento encarnatorio que viene el enfermo mental, que a veces
es de mucha limitación y de mucho dolor, y uno ve que, bueno, la idea de autoagresión, el suicidio no son raros, porque terminan agotándose, ¿no? Cansándose, tanto pacientes como grupos familiares. Eh, Vemos que todo ese condicionamiento, que toda esa prueba es difícil y bueno, los equipos interdisciplinarios de salud mental, todos los agentes de salud mental, tienen que entrar siempre a boxes también en algún momento para rehabilitarse, conseguir fuerzas eh, y poder así enfrentar y ayudar de la mejor manera. Por eso es que decía en la exposición de que esa asociación que tenemos con nuestros guías espirituales, esa conexión que tiene que ser permanente y lo más profunda posible, como así también buscar interpretar su mensaje de la mejor manera a través de los mejores medios, ¿cierto? De los más sintonizados y que tengan esa conducta espírita, moral. También, bueno, escucharlo porque las indicaciones que ellos nos ayudan y nos dan así tan específicas para cada caso, es lo que ellos pueden hacer y lo que nosotros también en este plano buscamos acompañar. Por ejemplo, a veces las indicaciones son que se vuelva, eso lo vimos mucho en los años, los espíritus aconsejaban en algunos casos que se vuelva el contacto con la naturaleza. Y eso no nos puede extrañar, ¿no? Y nosotros lo hemos hecho muchas veces, de ir al contacto con la naturaleza, con lo que son las fuerzas espirituales que están en este plano, que a veces, bueno, alejadas de la gran ciudad, cobran más vivacidad, ¿no? Y ahí el espíritu como que encuentra un momento de recambio, un momento de alimentación espiritual, un momento de insight, y eso le representa una gran mejoría. Entonces, volviendo a la pregunta, sí, los procesos encarnatorios tienen mucho que ver, en el caso de las afecciones psiquiátricas, con ese pasado, ¿no? Del cual nadie escapa. Por eso es que decimos siempre que la siembra es optativa, pero la cosecha es obligatoria. Sí, Podemos nosotros, siempre recordamos un mensaje de San Agustín ahí en el capítulo Cristo Consolador, que dice que la humanidad, cada momento, ¿no? Cada generación, cada momento planetario tiene, dice San Agustín, la virtud que ha de salvarla o el vicio que ha de llevar a perderla. Y señala que la nuestra, la virtud es la inteligencia. Y si no, veamos cómo es que gracias a la inteligencia vamos caminando en dirección a un progreso, ¿no? Eh, Sin embargo, también nos señala que el vicio es la indiferencia moral. Entonces, esa frialdad, ese distanciamiento de la enseñanza de Jesús, que para quienes tenemos este sentimiento religioso, sabemos que en el espiritismo se muestra de una forma magistral, ¿no? Una forma inapelable. El espiritismo es el cristianismo de la edad moderna, como dice San Luis. Entonces, es la vivencia cristiana, no solamente la cognición, el conocimiento, sino la vivencia cristiana a través de todo lo que podemos hacer para llegar a ayudar al otro, porque ayudando al otro es que progresamos. muy bien, gracias Gustavo. Si hay otra inquietud, digamos, tú en la conferencia hablaste de la medicina espírita, ¿no? Que consideramos, lo que hemos visto, es un aporte, digamos, realmente de miembros de la AME Argentina en hacer una conceptualización de esa integración entre espiritismo y medicina, ¿no? Entonces, esa medicina espírita realmente involucra muchos aspectos, algunos de los cuales tú nos aclaraste y nos compartiste en esta conferencia, ¿no? Esta concepción de la medicina espírita como un aporte, digamos, de la Argentina, amplía multidimensionalmente los diagnósticos de las enfermedades mentales. Y sí, es todo ese paradigma médico espírita, ¿no? Esa forma de ver la medicina y ver la enfermedad en general, y la medicina y la enfermedad
psiquiátrica. Sin duda adquiere con la doctrina espírita una profundidad y una visión global, ¿cierto? Holística y ecológica importantísima. Entonces, cuando uno siempre tiene en cuenta los caracteres de la medicina espírita, lo único que queda es agradecer. Agradecer a la misericordia divina por todo este conocimiento, ¿cierto? Que nos da esta amplitud y a veces parece simple, pero es profunda, porque nos permite entender a nuestro hermano no solamente en lo orgánico y que la ciencia oficial muy bien detalla, investiga y sostiene, pero nosotros vamos, ¿cierto?, sobre el periespíritu y vamos sobre el espíritu como ese hermano nuestro que tuvo coraje para elegir este momento y redimirse ante las leyes divinas lo más rápidamente posible. Por eso es que abrazamos con enorme afecto a todos nuestros hermanos y muchos, está bien, se encuentran en rebeldía por lo que viven, por su enfermedad, pero en las conversaciones, en las largas conversaciones que tenemos con nuestros pacientes y compañeros de ruta, vemos que en algún momento los espíritus saben que están en una situación probatoria y que de esta van a salir y que va a ser muy, muy beneficioso para ellos. Muchas gracias, Gustavo. Hay una pregunta desde Quito, Ecuador, que hace Harold Hernández, que dice, ¿cómo influye en la neuroquímica cerebral una obsesión? Y todo eso está en estudio, ¿eh? Seguramente que la cercanía en la obra de la doctora Marlene Nobre, La máscara de la obsesión, podemos ver todas las técnicas que usan los obsesores, ¿cierto?, para influenciarnos y esa sintonía que pueda mantener la persona con el obsesor hace que los síntomas sean más agudos o pasen por crisis o realmente, ¿cierto?, quieran atentar contra su vida. Químicamente tiene que haber toda una modificación y como decíamos en la exposición, si esto persiste, crea un verdadero músculo, ¿no? Crea un asentamiento en estas vías nerviosas de ese fenómeno repetitivo, ¿cierto? Que hace que, bueno, sea cada vez más difícil de ayudarlo. Pero bueno, siempre apelamos a la paciencia y a tener fe y buscar en esa guía espiritual y en los hermanos que nos proporcionen los fluidos espirituales para que podamos aliviar un poco toda esa influencia de los hermanos desencarnados. Que en nuestra experiencia muchas veces hemos visto que no es tanto del obsesor hacia el encarnado, sino que a veces hay una sociedad, ¿no? Es el mismo encarnado el que lo atrae con su pensamiento y con sus tendencias y lo mantiene también en sintonía. Y muchas veces este grado llamamos de subyugación, ¿cierto? Que es el tercer grado que marca Kardec, que es donde ya la afectividad y la parte motora están comprometidas, no simplemente esos llamados posesos, no son siempre por enemistad o rivalidad o injurias. A veces hemos visto en nuestro trabajo espiritual que se dan por afectos que no se comprenden, a veces por amor. Hemos visto muchas veces que espíritus quedan unidos a su madre o a su padre y a veces por ignorancia, ¿cierto?, de esa situación, se mantienen esas relaciones obsesivas, que no son, digamos, no representan un peligro de agresión para el paciente, pero sí le produce una incapacidad y hemos visto verdaderos cuadros psiquiátricos por esa cercanía, ¿no?, de espíritus familiares, que por no desconocer su estado espiritual, ¿cierto?, quedan pegados al espíritu que todavía está en la materia. ¿Se entendió? Sí, 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 entendido. Claro que sí. Las últimas dos preguntas y concluimos porque aquí podemos estar toda la noche hablando de estos temas tan interesantes. Es apasionante, ¿no? Sí, sí, sí.
Lo que no quiere Lorena decir que tenga Arcila, todas las respuestas, Fabio. ¿cómo? Lo que no quiere decir que yo tenga todas las respuestas. Doy las respuestas que puedo formular. No, pero pareces el Becerra de Meneses argentino. Estás hablando con mucha fluidez. El Pancho Sierra, diríamos nosotros Sí, acá. Pancho Cierre, el porvenir de la medicina. Mira, Lorena Arcila desde Chiclayo, en Perú, pregunta lo siguiente. ¿Las enfermedades como Alzheimer y Parkinson serían enfermedades causadas por bloqueos de vidas pasadas, al igual que las psiquiátricas? Las enfermedades de Alzheimer y el Parkinson son enfermedades que se presentan ya en las décadas, en las últimas décadas de la vida, ¿cierto? De las personas. Eh, en el caso del Alzheimer es por depósito de sustancia amiloide, en el Parkinson hay un desbalance en los núcleos de la base de acetilcolina. Eh, y la respuesta a los medicamentos, bueno, dependiendo del grado de la enfermedad, puede ser buena o a veces escasa. Eh, la pregunta era si es por influencia espiritual. Sí, 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 son causados por bloqueos de vidas pasadas, o sea, tienen Ah, raíces en las vidas anteriores, igual que las enfermedades psiquiátricas, ¿no? sí, sí, la neurociencia nos dice que el genoma se va, digamos, expresando, ¿cierto? Y lo que decíamos era de que los estados mentales y emocionales pueden facilitar o inhibir la expresión de ese genoma. Y de ahí que haya cuerpos que vemos que envejecen a los 60 y otros a los 100 y están muy lúcidos. En esto tiene mucho que ver, ¿cierto? La información eh, genética, ¿cierto? Y en las características del cuerpo. Pero bueno, el espíritu creo que tiene también posibilidad de ejercer una influencia en lo que es, ahí tenemos el caso de Divaldo Pereira Franco, que cada vez lo vemos más joven. Sin embargo, ya superó los 90 y nosotros que estamos con apenas menos de 60 parecemos más viejos que él. Entonces quiere decir que es la prueba viva de que el mantenerse en una actividad solidaria, caritativa, y sobre todo en ese ejercicio mediúmnico, ¿cierto? Rejuvenece. De asistencia, ayuda. Sí, Eh, sería, no sé qué más decir con respecto a la pregunta, sería para pensarlo, muy buena pregunta, sí. muy buena pregunta. El tema que uno siempre dice que en las últimas décadas de nuestras vidas uno un poco recoge lo que sembró durante la existencia, ¿no? No es lo mismo cuerpos que han estado sometidos a estrés o a tóxicos o a una rutina muy, digamos, de contacto con eh, estresores o, ¿cierto? Una alimentación mala, que indudablemente en la materia se va a repercutir y va a envejecer más rápido. Y eso no sé si tiene que ver con una situación de ley de causa y efecto. Por eso es que el capítulo 5 del libro del Evangelio, Bienaventurados los afligidos, donde los espíritus nos hablan de las causas anteriores y causas eh, remotas, ¿cierto? Causas anteriores y causas actuales de las aflicciones, de las enfermedades. Y ellos dicen que el 90% más bien son de esta vida presente. Así es. Eh, pero bueno, también nosotros estamos seducidos siempre a pensar que en el caso de las afecciones psiquiátricas hay un componente expiatorio, ¿cierto? Muy fuerte, porque el condicionamiento lo vemos que es muy, muy limitante. Así es. La última pregunta, ya concluimos. ¿Qué opinas de los trabajos del doctor Ignacio Ferreira, que allá en su sanatorio Uberaba hizo, digamos, esa complementación del trabajo espiritual mediúnico para casos de pacientes que tenían perturbaciones espirituales que simulaban enfermedades mentales? Y él publica después el libro Nuevos Rumbos de la Medicina, ¿no? En 2 tomos, donde tiene fotografías de los pacientes y narra los casos. ¿Qué opinas de este trabajo del doctor Ignacio Ferreira, Gustavo?
Excelente, hemos conocido al doctor ya poco antes que desencarnara Qué y hemos bien. estado en su hospital y visitado el centro espírita que tenía atrás, en donde se ayudaba, es cierto, con oraciones y asistencia mediúmnica a los enfermos. Y luego hemos continuado estudiando y aprendiendo del doctor a través de la medida de Divaldo Pereira Franco. Toda esa literatura es nuestra literatura base, ¿no? Porque ahí están los cimientos y de ahí aprendemos todo lo que tratamos de transmitir. Sobre todo a nuestros colegas no espíritas o materialistas, ¿no? Que a veces no encuentran explicaciones racionales profundas, ¿cierto? Y esperan que la ciencia, el fármaco, cure enfermedades eh, eh, tan difíciles, ¿no? Como son los trastornos psiquiátricos. Entonces, sí. Qué bueno, qué eh, interesante que lo conociste en vida Tengo en su fotos, estuve trabajo. en Uberaba con mi padre cuando fui a San Pablo y de ahí a Uberaba a visitar a Chico y conocimos el hospital y toda esa magnífica obra que tiene los espíritas en Brasil. Qué Y, bueno. esa literatura como toda la otra que vino después, ¿no? Ujú. Muy, muy rica porque llena de ejemplos y un poco nos va dando una idea de cómo el mundo espiritual trabaja y cómo nosotros podemos cada día mejor ayudar a nuestros hermanos. Muchas gracias, Gustavo. Nos queda entonces agradecerte profundamente por tu presencia hoy en este auditorio virtual de AME Colombia, tus grandes aportes a través de esta conferencia Terapia Espírita en Psiquiatría y esta sesión de preguntas y respuestas que en realidad enriquecen mucho el contenido y dan respuesta a las inquietudes de todos los compañeros que están presentes virtualmente y que también pues tienen sus inquietudes en estas temáticas, ¿no? Entonces, nuestro abrazo a todos los compañeros de AMA Argentina, que continúen en ese trabajo pionero de estar fortaleciendo el ideal y el paradigma médico espírita ahí en Argentina, donde Dios nos colocó a cada uno de nosotros en los diferentes países y estas interrelaciones nos ayudan a fortalecernos mutuamente y a divulgar el conocimiento médico espírita. Gracias, Gustavo, por todos tus aportes y esperamos tenerte nuevamente en este auditorio más adelante con otra conferencia también de agrado para todos, ¿no? Tu saludo Bueno, final y agradecidos por este momento, por la participación que me dan y un abrazo grande para todos. bueno, feliz noche para todos. Les desea la AME Colombia. Felicidades.